arrancamos. Vale, le damos lo primero, bueno, para presentarnos un poco, porque por si hay alguien que no nos conoce también, pues yo soy Jorge Cantón, soy responsable del departamento de Research dentro de Plain Concept y bueno, ahí hemos puesto también el contacto por si alguien quiere comentar algo o preguntarnos algo luego, independientemente de la charla. Y mi compañero Marcos, te dejo a ti que tú te presentes. Vale, pues nada, yo soy Marcos, soy del departamento de Jorge, soy uno de los programadores, uno de los desarrolladores. E igual, ahí tenéis nuestra cuenta de Twitter y de LinkedIn por si queréis contactarnos. Genial. Vale, bueno, pues arrancamos ahora sí. Vamos a hablar un poco de todo. Como digo, hablamos de todo parte, toda esta historia que queremos comentar, pues parte todo de, bueno, del lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Podríamos decir, porque estamos a 2 de diciembre, es decir, podríamos decir que hace prácticamente un año exacto que se lanzó, ¿no? Que se lanzó en el 30 de noviembre de 2022, sale al mercado ChatGPT. Recuerdo que fue un tuit de San Almas, ¿no? En Twitter, que decía, aquí está ChatGPT, pruébalo, ¿no? Escríbeme, pregúntame sobre lo que quieras o algo así decía, ¿no? Y cómo, pues empezó una auténtica revolución, ¿no? Es decir, ya había chatbots, muchos antes de esto, ¿no? Ya había un montón de sistemas de chat, pero este era algo especial, era algo completamente diferente y revolucionario. Eh, el entrenamiento que había tenido, la cantidad de datos de entrada con lo que había entrenado este chatbot es totalmente increíble y eso hizo que de repente podía resolver cuestiones mucho más inteligentes que todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Hay gente que empezó, bueno, la típica problemas matemáticos era algo fácil que podía resolver porque es algo muy relacionado con las máquinas, pero todo lo que no era 0 o 1, todo lo que podíamos decir que tenía que tener un comportamiento más humano, también parecía que lo resolvía y podía imitar de alguna forma cómo los humanos lo hacíamos, ¿no? Y entonces la gente empezó a preguntarle que se inventara historias, que terminara finales de películas con otro final completamente distinto y que lo reescribiera, que te reescribiera un email para un amigo o para un cliente, incluso ya en el ámbito profesional. La gente lo usaba para una infinidad de cosas y la verdad es que eso provocó que en solo 5 días, que era una auténtica barbaridad, llegó al millón de usuarios ya en uso, ¿no? Es decir, las primeras estadísticas que hay de esto, de este servicio eran brutales, ¿no? Es decir, como una empresa que hasta ese momento no era tan conocida, lanza este servicio y tampoco es que tuviera un marketing brutal, fue más el boca a boca de cómo la gente fue hablando y diciendo, oye, ¿has visto esto nuevo? ¿Has probado esto? Es increíble, puedes hablar con él, te responde. em, También se elevó el high, ¿no? Con todo lo que es la inteligencia, ¿no? Ahora realmente estamos ante algo realmente inteligente, le puedes preguntar, ¿tiene realmente personalidad? ¿No tiene personalidad? Hubo un montón de cosas y ya digo, aquí vienen algunas de las gráficas que empezaron a publicarse como el servicio de ChatGPT tuvo una, digamos, entrada de usuarios más rápida que cualquiera de las otras plataformas online que se han visto, incluso plataformas de streaming de vídeo como Disney o Netflix o cualquiera de estas plataformas. ChatGPT batió todos los récords en ese sentido, ¿no? Todo el mundo quiere usarlo. Es como comentábamos, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los que viene también en Google Translator, pero el hecho de que em, ChatGPT te podía también traducir, era capaz de entender cualquier idioma. Podías hablarle, podías escribirle en cualquier idioma y él te respondía. O sea, absolutamente era increíble todas las funcionalidades que era capaz de hacer en tantos ámbitos distintos y todas ellas responderlas como realmente o muy parecido a lo como podría hacer un humano, ¿no? Entonces era algo totalmente revolucionario en este sentido y es un poco lo que ha hecho que todo el mundo quisiera hacerlo. Desde entonces, pues han salido aplicaciones, add-on, han salido todo tipo de elementos para, para añadirse al servicio y para utilizar los servicios de OpenAI. También ocurrió, ¿no? Como de todo, para el entrenamiento tan fuerte que necesitaba los modelos de OpenAI, pues hizo uso de un acuerdo con Microsoft para entrenar todos esos modelos en Azure y tras el éxito atronador que tiene el servicio al lanzar, pues también Microsoft compra gran parte del accionariado
de OpenAI y llega a un acuerdo con esta empresa para que integrar OpenAI, los servicios de OpenAI en todas las plataformas Microsoft y en todos los servicios de Microsoft. Incluso hoy día pues estamos viendo, ¿no?, eso, Copilot, o cómo se está metiendo ya en el sistema operativo incluso y en un montón de herramientas de Office 365 y este tipo de cosas que entra. Hace, podríamos decir, 3 semanas creo que fue, OpenAI se puso otra vez de nuevo en el punto de mira, sale de nuevo el CEO, Sam Altman, y nos cuenta, bueno, qué han hecho en este año junto a Microsoft. Y una de las cosas nuevas que cuenta es cómo este nuevo modelo, ChatGPT, pues eso, era algo en el que tú podías preguntar y era como un modelo general. También una de las cosas que poco a poco, cuando la gente iba trabajando con ella, se iba dando cuenta que una de las grandes necesidades que tenía al final la industria era la posibilidad de, digamos que, acotar el OpenAI, la inteligencia esta, a lo que sería una vertical, a un negocio vertical, en el sentido, bueno, vas a ser especialista en, pues, ser un vendedor de servicios de esta compañía, o vas a ser un asesor de servicios de esta otra compañía. Entonces, el conocimiento que tienes que tener esto, y por favor no hagas otro tipo de cosas, ¿no? Porque ChatGPT, como ya digo, el que era abierto, pues, o el servicio en sí es general. Entonces, pues a lo mejor la conducta que tú quieres conseguir con él, pues no es la adecuada para un servicio de postventa o un servicio tal con, con estos servicios. Entonces, hace escasamente eso, unas 3 semanas o así, OpenAI presenta GPT Markets, que es la posibilidad de crear tu propio OpenAI, o sea, perdón, tu propio ChatGPT adaptado a tu vertical business, a tu negocio, por así decirlo, para adaptarlo a las necesidades que tienes y crear uno particular. Y en esto es donde entra todo este store de GPTs que muestran, ¿no? Y eso sería un poco el servicio. Además, OpenAI presenta otros servicios como el servicio de visión, el servicio de imágenes, el servicio de un montón de cosas que además están unificándolo todo en esta inteligencia, por así decirlo, global, que cada vez tiene más funcionalidades, que es más versátil y que puede crear más cosas, ¿no? Nosotros, y ahí es donde entra nuestra aventura dentro de todo esto, y lo que veníamos a contar es, en abril de 2023, pues hablamos con una empresa, Ceraforol, con la que llegamos a intentar decir, bueno, podemos utilizar todo esto, pero crear algo nuevo, crear algo encima de todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos hacer? Ellos estaban muy interesados en crear una especie de terapeuta virtual en el móvil, de forma que pudiera simular que una persona, cuando tiene un problema o quiere medir qué nivel de problema puede tener en una de las dolencias que hay dentro de esta área, pues pueda de alguna forma hacerlo directamente con su móvil y hablando con una especie de terapeuta virtual. Pero como si fuera, teníamos que simular, o el objetivo, el reto era que simuláramos hablar con una persona, ¿no? Como tuviéramos un asistente específico para ti. Entonces lo que planteamos fue, bueno, vale, partimos de ChatGPT, de los servicios, y cómo podemos añadir capas a este servicio. Si lo puedes, Marco, poner el anterior. Sí, perdona. Em, Eso, ¿no? Entonces la idea era, partimos de esta inteligencia, pero nos gustaría no tener que escribir. Nos gustaría que pudiéramos hablarle. Y bueno, si le hablamos, tenemos que hacer que él nos entienda, pero también él nos tiene que poder hablar. Y de manera que ya sería increíble, ¿no? Si podemos hablar con él directamente y él nos responde sin tener que escribir y luego tener que leer la respuesta, ¿no? Hablamos en el campo de la salud mental y este tipo de cosas, también hay personas más mayores, ¿no? Con demencia o con este tipo de cosas, y que el tema de estar leyendo pantallas, pues tienen tamaños grandes o tienen cosas, pero sería mucho más cómodo si todo fuera algo mucho más natural, ¿no? En que hablaras con alguien. Pero claro, si ya puedes hablarle y él te puede oír, oye, ¿por qué no añadimos la capa visual de que tenga una apariencia? Que tuviéramos eso, lo que diríamos como un avatar virtual, una inteligencia con el que poder hablar. ¿Vale? Pues ese era un poco el reto y eso era un poco lo que planteamos. Bueno, esto se podría hacer. Una de las cosas más importantes que teníamos aquí, uno de los retos era, vamos a utilizar OpenAI Service, vamos a utilizar los servicios, pero recordad, cuando estás haciendo un chat, que eso nos dimos cuenta, cuando estás haciendo un chatbot con él, no es tan importante, es importante, pero no tanto los tiempos de respuesta como cuando estás creando una conversación en tiempo real.
cuando estás creando una conversación en tiempo real, necesitas que sea muy rápido a la hora de responderte el avatar. Entonces, uno de los grandes problemas para nosotros y de los retos que tuvimos aquí en esta solución fue cómo utilizar todo este conglomerado de servicios, pero que todo sea muy eficiente y muy rápido, porque tenemos que llevar a tener una conversación fluida con un avatar virtual. Ese era el objetivo, que sea fluido. En ChatGPT hoy día tú escribes algo y él empieza a darte una respuesta muy lento, pero para que construya la respuesta completa a lo mejor tarda un tiempo, tarda varios segundos. Claro, nosotros necesitamos entonces todo que fuera muy por streaming, todo que fuera muy en tiempo real, todo que mientras se está procesando, todo está respondiendo, todo te está escuchando, te está hablando. Es decir, todo tiene que ser en un plazo muy corto de tiempo para que el avatar tú no sientas como que se queda pillado, ¿no? O tiene alguna cosa así, ¿no? Y así, pasamos a la siguiente, Marco, y te dejo ya a Sí. ti. Vale, pues como ha dicho Jorge, una de esas capas es la de escuchar, ¿no? O sea, cuando tú le hables al avatar, como eso al final lo tenemos nosotros que transcribir a texto para podérselo pasar al modelo de ChatGPT, ¿no? Inicialmente en la propuesta consideramos correr algún modelo de los que veis aquí en la nube, ¿vale? Está el modelo de Whisper, que en el momento que nosotros hicimos la solución estaba en su versión 2, ¿vale? Que básicamente la restricción que tenía para nosotros es que necesitaba un archivo de audio WAV que poder procesar y eso en un entorno móvil pues era un poco lento, ¿vale? Porque teníamos que primero escuchar lo que decía el usuario, generar de eso un WAV, con lo cual no había un flujo continuo en el que el usuario pudiera estar hablando y no era la solución mejor, ¿vale? Meta también ha lanzado hace relativamente poco su lenguaje, perdón, su LLM, ¿vale? Su modelo de, perdón, no LLM, su modelo de reconocimiento de voz, ¿vale? Pero pasa muy parecido, ¿vale? Y dimos la oportunidad también a los Cognitive Services, ¿vale? Que sabéis que es digamos, el servicio o el recurso de Azure que tiene Microsoft en el que aglutina un montón de servicios como Neural Voice, que es el que nosotros hemos usado también, lo veréis luego para hablar, y en este caso había uno que era el de Speech Recognition, ¿vale? Para poderle pasar desde un archivo de audio a un stream de audio y poder tener texto continuamente de lo que el usuario está hablando. Al final, por restricciones de velocidad, como ha dicho Jorge, porque necesitamos que fuera una interacción bastante rápida para que no pasara mucho tiempo desde que tú haces una pregunta hasta que el avatar la responde, lo que usamos fue los reconocedores de voz nativos. Al final esto es una aplicación que corre en Android y en iOS, con lo cual lo que hacemos nosotros es a través de, como sabéis en MAUI, pues bueno, pues podemos tener una interfaz común y definir pues la implementación del reconocedor de voz en Android que utiliza por debajo el sistema de Google y en el caso de iOS pues utiliza por debajo Siri para poder reconocer la voz, ¿vale? Y por ahora es la solución que hemos adoptado que es la más rápida de todas. Además, una cosa, Marco, que no se te ve mucho, ¿eh? También te lo cuento, que hemos vuelto a perderte un poco, pero Ah, vale. Tengo que quería poner una comentar, cortina. sí, quería comentar ahí que una de las cosas que luego explicaremos también adelante es cómo esa decisión, ¿no? de utilizar el speech to text directamente utilizando el sistema operativo del móvil, también nos hizo optimizar la arquitectura en servidor, ¿no? Que también, porque claro, cuando utilizas un servicio en la nube, pues mucha de la parte de procesamiento va en la nube. El tenerlo que el propio sistema operativo del móvil hiciera esa labor nos simplificó también la arquitectura, ¿no? Ujú. Sí. En el caso del speech, ¿vale? Que es una vez que tenemos la respuesta de ChatGPT, cómo serializamos eso en voz para que lo vuelva a escuchar el usuario, ¿vale? Pues aquí pasaba algo parecido. Y inicialmente pensamos tener un modelo propio corriendo en la nube que dado una string generara un fichero WAV, ¿vale? Y después de evaluar pues las diferentes opciones que había, como al final teníamos ya el cloud en la nube de Microsoft en Azure, la pieza de orquestación, que la vamos a ver luego, también estaba corriendo ahí, decidimos utilizar este Cognitive Services, la parte de Neural Voice, ¿vale? Que básicamente está muy chulo porque tiene un playground en la web en el cual puedes probar voces, acentos, distintos idiomas, pues distintos como estados de ánimo y elegimos uno que era acorde con el cliente para poder utilizarlo en la generación de voz. Entonces al final Microsoft te provee un paquete de Nugget que tú simplemente
Dado, dado un texto, ¿vale? Él te va dando un streaming de audio en el cual se va hablando ese texto, ¿vale? Y es bastante configurable, puedes elegir el formato entre WAV y MP3, tiene varias opciones muy interesantes y simplifica muchísimo esa implementación. Igual, descargábamos un poco a la orquestación de esa parte de tener que lidiar también con la generación de audio. Esto es todo tuyo, Jorge. Vale, pues nada, después otra de las cosas que, el tercer reto, ¿no? Que teníamos, la tercera capa que íbamos a poner era esto, ¿no? El tema de tener un look. ¿Qué ocurre? Que el concepto de avatar virtual, pues cada uno lo puede entender de muchas formas, ¿no? Entonces aquí era hacia dónde vamos a tirar, ¿no? Como sabéis, hubo mucho revuelo también con el tema en el metaverse de Zuckerberg, de cómo se veía el avatar, si era más cartoon, si era más realista, si era más, pues tenemos aquí varias opciones de más cartoon, más como sería una especie de caricatura de la persona, o un aspecto mucho más realista, ¿no? Que es lo que presentaron últimamente, que también están haciendo con las Quest. Entonces, nosotros también, una de las ideas, como decíamos antes, era que estuvieras y diera la sensación de que estuvieras hablando con una persona real. Entonces, en ese sentido, también nos fuimos hacia lo más realista posible. Tenemos que conseguir el mayor realismo posible en móvil. Bueno, móvil tiene sus restricciones y entonces móvil no es un PC en el que podemos tener gráficas súper poderosas y eso que, bueno, que estamos hablando que si hablamos de móviles de alta gama como los iPhone últimos, ¿no? O estamos hablando de también de los Android últimos, sí podemos tener procesamiento, pero claro, cuando te vas a una aplicación móvil también quieres tener al menos una franja importante de usuarios que puedan usar la aplicación, no solo los últimos modelos, el que tenga el último modelo del iPhone o el último modelo de Android. Entonces, tuvimos que llegar a un punto intermedio, pero sí, nos fuimos hacia el realismo, por así decirlo. Entonces, si le damos hacia adelante, la pieza que utilizamos para ello fue Evergene. Evergene, pues es un motor que desarrollamos en Plain Concept de hace más de 12 años. Es un motor orientado a industria, en el que hacemos todo tipo de soluciones para la industria, muy adaptadas a formatos industriales, todo tipo de necesidades hacia la industria y sobre todo también integración, que es una de las cosas, de las virtudes que tiene esta herramienta, que es muy fácil integrarlos con otro tipo de soluciones. En este caso hablábamos de que teníamos una aplicación móvil y que íbamos a utilizar MAUI. Entonces, para hacer la integración, pues planteamos, pues podemos integrarnos con MAUI, podemos integrar tal. No había otras herramientas para poder hacer 3D con MAUI, que es un poco lo que estamos buscando, y pues planteamos también utilizar Evergene, nuestro propio engine, para hacer esto, ¿no? Entonces realizamos toda la integración del motor unido a esta plataforma para que pudiéramos hacer las necesidades que teníamos el proyecto y poder dar la apariencia 3D con el rendimiento más alto posible que consiguiéramos en los dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Pasamos al siguiente, Marcos. Sí. Vale, aquí un poco la arquitectura, simplemente comentar que Evergene lo bueno que tenía era que también nos permite ser cross-platform, por así decirlo, como en el caso de MAUI. Entonces era perfecto, ¿no? Porque teníamos una solución en Android y en iOS y vamos a poder tener un stack en el que íbamos a tener también en diferentes tecnologías, ¿no? Porque sabéis que en iOS para poder pintar gráficos tridimensionales se utiliza Metal y en el caso de Android, antiguamente OpenGL, hoy día ya se utiliza Vulkan. Nosotros ya también aquí usamos Vulkan, pero la idea es que tuviéramos soporte, ¿no? A toda la gama, ¿no? Que es mucho más heterogénea también en Android y por lo tanto que pudiéramos hacer una solución de 3D y de la misma forma que esa se tradujera ya digo, a Vulkan para renderizar gráficos en Android o a Metal para renderizar gráficos en iOS y todo eso, unido a todo el coste ya de tecnologías que tenía la aplicación y que todo eso funcionara, ¿no? Si pasas a la siguiente, Ujú. bueno, pues aquí viene un poco la labor súper importante, ¿no? Del equipo de diseño de Plain Concepts, una labor vamos a crear un avatar con todo tipo de expresiones faciales y sobre todo una de las cosas interesantes que vimos antes que en el servicio de Microsoft Community Service no solo necesitamos que nos generara en el text to speech, nos generara la voz, por así decirlo, con el Neural Voice de Microsoft, sino que también una cosa muy interesante que nos genera es la colección de bisemas
y los tiempos en los que esos bisemas, que son los bisemas serían como las diferentes posiciones que tiene nuestra boca al decir los fonemas más importantes como consonantes o vocales y este tipo de cosas. Entonces, de esa manera, con esa colección de bisemas podríamos animar en tiempo real la boca del asistente. Entonces, era tan importante el audio como esa colección de bisemas que también nos daba el servicio de Microsoft. Claro, pero ya teníamos, cuando teníamos la colección de bisemas, ahora necesitamos un modelo tridimensional basado con un look realista con todo tipo de bisemas, todos los soportados por el lenguaje. En este caso, estábamos usando el lenguaje español, en el que se desarrolla la aplicación, y pues entre lo que son bisemas y expresiones que queríamos también dar de felicidad, de fruncir el ceño, y mirar hacia un lado, hacia otro, porque uno de los retos también que era muy importante que queríamos hacer es cómo conseguir una interfaz muy limpia, de forma que la mayoría de la UI, cuando estás hablando con el avatar, sea el propio avatar. Por ejemplo, si el avatar necesitaba pensar una respuesta, que básicamente era el tiempo que el servidor me está respondiendo, nosotros nos queríamos poner un loading. Y queríamos, entonces el reto fue, oye, ¿podríamos hacer todo eso con la cara del avatar? Es decir, ¿cómo podríamos hacer todas esas cosas que hoy día se modelan en la UI, pero intentando expresarlos con el avatar? Entonces, imaginaros, ¿no? El loading, pues lo que nosotros hicimos fue tener el avatar que se pone como a pensar mirar con la vista perdida hacia un punto, y se pone como a pensar, ¿no? Es decir, para que tú digas, vale, está pensando, es el típico loading que tendríamos en otra interfaz, pero en este caso todo lo intentábamos expresar con el avatar y que tuviéramos lo más limpio posible el interfaz cuando hablamos con él. Cuando hablamos con el avatar, que no es claro durante todo el tiempo. Pero bueno, eso era un poco. Entonces el reto titánico del equipo fue hacer eso. Aquí una de las pruebas que es muy interesante, la prueba que hicimos para hacer motion capture de la cara, y cómo hoy día también todo este tipo de herramientas, nosotros usamos herramientas basadas en el iPhone con Face Detection, en el sentido de que es muy interesante porque no te hace falta tener sistemas súper complejos para hacer captura de movimiento, como hacía antes estudios y tal, sino que incluso lo podemos conseguir con, por así decirlo, con un equipamiento un poco más low cost y con un propio móvil y las herramientas de captura que hay hoy día, pues se pueden conseguir muchas cosas. En este caso, pues podéis ver una animación de eso, de qué es lo que podíamos simular con esto. ¿Para qué son estas animaciones? Porque pensar que, claro, vale, nosotros teníamos los bisemas y podíamos hacer que la boca se moviera, pero no hay nada más intrigante, ¿no?, que un avatar te hable recto con la boca moviéndose así, ¿no? Es decir, necesitábamos que tuviera mucha más naturalidad, que tú lo sintieras como que está vivo. Entonces, él tenía que mirar hacia un lado, hacia otro, tenía que hacer gestos, tenía que incluso asentir cuando tú estás hablando para que parezca que te está escuchando, está haciendo ese esfuerzo por entenderte, por escucharte. Entonces, todo eso era una mezcla que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, todo eso también, pues, hicimos un montón de animaciones con el equipo de diseño de Plain Concept para poder completar toda esta cadena de ADN, ¿no? Porque aquí lo que queríamos un poco reflejar es, igual que recuerdo esta frase mítica, ¿no?, de Jurassic Park, cuando en la película esta decían, bueno, pues cogimos ADN de dinosaurio, pero teníamos algunos huecos. Entonces, bueno, pues lo que hicimos luego es rellenar esos huecos con ADN de rana, y ya, voilà, ya teníamos la cadena completa, ¿no?, de ADN para poder generar un dinosaurio, ¿no? Es un poco lo que nos decía esa película. Pues en este caso era un poco eso, ¿no? Nosotros teníamos parte de la animación, como he dicho antes, de los bisemas y todas las cosas que nos podían llegar de forma dinámica desde los Microsoft Cognitive Service, pero luego para rellenar todos los huecos que quedaban ahí, para darle dinamismo y para hacer que se sintiera mucho más real, pues mezclamos, hicimos el blending con todo tipo de animaciones para que el avatar pues se sintiera mucho más natural, ¿no?, por así decirlo. Y ahora sí, pasamos a nuestros resultados, ¿no? Es decir, después de todo esto, y una cosa que queríamos comentar es el cóctel, ¿no?, de tecnologías. Como veis, pues era una aplicación móvil, por lo tanto íbamos a utilizar los speech to text que tenemos disponibles en Android y en iOS, independientemente, con implementaciones independientes. Teníamos, por otro lado, para generar voz humana, el Neural Voice de Microsoft Cognitive Services. Por otro lado, para lo que es la apariencia visual del 3D del avatar, utilizamos Evergene. OpenAI para la inteligencia, porque todo esto pasábamos de speech to text, ese texto se iba a OpenAI,
OpenAI generaba una respuesta inteligente y con ese nuevo texto utilizamos Neural Voice para traducir ese texto, text to speech, a voz, a esos ficheros WAP y al mismo tiempo a los bisemas, ¿vale? Y por último, toda la interfaz visual para que fuera posible llevarlo a Android y iOS y tuviéramos un único código, por así decirlo, donde poder trabajar y hacer todo mucho más mantenible y todo único, pues lo hicimos con computadores MAUI también. ¿Vale? Que hemos puesto ese icono, pero quiero decir que evidentemente creo que, y aquí Suárez nos puede corregir, no hay icono realmente de Maui, ¿no? O sea, no hay ningún icono oficial, ¿no? Es algo que siempre cuando hacemos una presentación, pero ¿cuál es el icono oficial de Maui, no? Pero bueno, ya dejamos un poco. Un oficial fijo no, hay varios stickers con la imagen, este es uno de ellos, así que, bueno, se está Pero creo que bien creo usado. que este es antiguo, creo que este es antiguo, ¿no? Sí, 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 hay algunos más modernos con olas y demás, Vale, pero sí. Digo a Marco, ya la parte de la arquitectura. Vale, Suárez, ¿cómo vamos de tiempo? Si quieres, voy un poco más rápido, como tú me digas. pues os quedan 10 minutos. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, como ha explicado ya Jorge, al final la aplicación móvil se conecta a una pieza en la nube, ¿vale? Después de pasar la voz de la persona a texto, esa pieza nosotros la hemos llamado el orquestador, ¿vale? Se recuerda un poco, no sé si os acordáis del producto de Microsoft que había hace 15 años, se llamaba Vstock, que lo que permitía sincronizar servicios web y cambiar entre formatos, entre XML, bueno, pues es algo, una pieza de software parecida, ¿vale? Es algo muy liviano que lo que hace es comunicar la aplicación con todos los servicios que hay detrás, ¿vale? Nosotros enviamos el texto del usuario una vez que se hace el speech to text al orquestador. El orquestador lo que hace es intentar ver en qué estado de la conversación está y en ese momento pues envía una respuesta a ChatGPT, que eso genera a su vez otra respuesta y la devuelve al usuario, ¿vale? Más o menos esa es la forma de trabajar. Veis que ahí hay un key vault porque al final la aplicación genera un PDF firmado digitalmente por un terapeuta del Colegio de Psicólogos de Madrid, ¿vale? Que ese, digamos, PDF lo puedes llevar tú a un centro médico para pedir ayuda en caso de que necesites iniciar un proceso de terapia. Ese es el final, ¿vale? De la aplicación para nuestro cliente. Dar una evaluación, ¿vale? Que puedas utilizar para buscar ayuda psicológica y ponerte en tratamiento, ¿vale? En el caso de unas patologías de ansiedad, depresión, etcétera. Hay unos cuantos tipos de test que podéis comprar. Pues Hay una cosa, Marcos, que deberías sí. contar también es por qué hemos usado ChatGPT 3.5 Turbo. ¿Vale? Sí, básicamente el motivo por qué planteamos eso es porque, como decíamos antes, necesitamos respuestas muy rápidas. Ya estaba el modelo ChatGPT 4, pero no era tan rápido a la hora de generar respuestas. Incluso hoy, la idea sería que podríamos plantear utilizar, porque ya salió hace unas semanas, ¿no? ChatGPT 4 Turbo, pero el problema de ChatGPT 4 Turbo es que a día de hoy todavía no tiene despliegue global. En este caso, en una aplicación para clientes necesitamos que pudiéramos activar el servicio en diferentes regiones, porque el servicio se quiere extrapolar a diferentes países. Entonces, a día de hoy, el servicio más rápido para poder hacer eso y que ya está disponible a nivel en ámbito global es ChatGPT 3.5 Turbo. Sí, y además está desplegado en la región de Francia Central, que es la más cercana geográficamente a España, con lo cual las latencias de las peticiones son más bajas y no todos los servicios, por ejemplo, lo puedes situar en Francia. Entonces, eso y una política de escalado que tenemos para cuando estamos en producción y si se superan un número de peticiones, empezar a escalar el modelo para que se pueda, digamos, paralelizar la llamada, pues como dice Jorge, hace que aumente la velocidad de respuesta. Eso era un poco el reto gordo, que fuera rápida la respuesta. La arquitectura, ¿vale? Es un backend stateless, ¿vale? Fijaros que aquí se está manejando información médica personal, ¿vale? Estado mental de un cliente, se le está preguntando cosas personales, ¿vale? Una restricción que había era no se puede almacenar absolutamente nada en el servidor. En el servidor ni se almacena la conversación, ni se sabe qué usuario es, ni el resultado del PDF se almacena, absolutamente nada. Es un sistema de pregunta-respuesta y en cuanto se responde se borra, ¿vale? Eso, para poder llegar a eso hay unos pros y unos contras, ¿vale? El pro es que es muy rápido porque no hay nada de almacenamiento en un blob de Azure, no hay ninguna conexión asíncrona a él, absolutamente ni base de datos ni nada, ¿vale? Porque hay muchas menos operaciones que hacer. La contra es que es una pieza de software más compleja
porque como no hay ningún estado en el servidor, todo lo tengo que manipular al vuelo, ¿vale? Con lo cual, en una conversación en la que tienes que preguntar en qué punto de una conversación de un test psicológico está, tengo que evaluarlo al vuelo, ¿vale? Y eso generó, pues, alguna complicación a nivel de desarrollarlo, ¿vale? Os pongo un diálogo de ejemplo, ¿vale? Si el usuario empieza diciendo hola, el avatar le pregunta cómo te encuentras y el usuario lo que dice es quiero comenzar ya el test, por ejemplo, un test de ansiedad, ¿vale? El orquestador, con ayuda de ChatGPT, tiene que darse cuenta que el usuario no quiere seguir conversando de forma libre. Quiere empezar un test que es un test reglado por el que ha pagado previamente con in-app purchase, ¿vale? Entonces, eso no es tan sencillo de, digamos, o sea, nosotros lo que hacemos es no continuamente evaluar desde el principio en qué punto está, sino que compartimos el estado de la conversación entre la aplicación y el servidor, ¿vale? Hay una cierta lógica dividida entre el backend y el frontend, ¿vale? Por decirlo de algún modo. En un escenario, digamos, genérico, si no hubiera estas restricciones, la aplicación envía el diálogo y lo que hace el backend es devolver la respuesta, ¿vale? En nuestra solución lo que se hace es que se comparte eso entre uno y otro, ¿vale? Y al final lo que hay es un enumerado de en qué estado de la conversación está, que se va actualizando por el servidor y el cliente se lo vuelve a enviar en la siguiente petición, con lo cual ese estado es compartido y eso nos permite descargar al servidor de la parte de almacenamiento, ¿vale? Es un concepto de pizarra compartida. Si la habéis escuchado alguna vez, por ejemplo, en los juegos multiplayer, cuando hay ese concepto de pizarra compartida donde se comparte cierto conocimiento del escenario, de los jugadores, de qué armas tienen los jugadores, de la vida que tienen cada uno, ¿vale? Una idea similar, ¿vale? Nos hemos apoyado en test unitarios para intentar construir esa solución de software que es el orquestador de forma robusta, ¿vale? Porque era muy complejo. Además, ChatGPT no es un sistema, digamos, que a siempre a la misma pregunta siempre responde igual. Hay cierta arbitrariedad, ¿vale? No es un sistema determinista. Entonces hemos tenido que protegernos en cierto modo de eso, ¿vale? Tenemos unos test que corren contra ChatGPT, ¿vale? Con lo cual podemos evaluar con una cierta inercia qué tipo de respuesta está dando a qué tipo de pregunta, ¿vale? Pero sobre todo lo que nosotros hemos intentado probar es, dada una conversación y en qué punto está, cuál es el siguiente estado y la siguiente respuesta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que se ha comenzado un test de tipo ansiedad, el usuario está en la introducción, que básicamente permitimos 3 preguntas y respuestas libres contra ChatGPT para que pueda, digamos, iniciar la conversación y no sea abruptamente el test, ¿vale? El humano en un momento dado dice que quiere hacer el test, pues este test unitario lo que verifica es que a continuación se comienza un test por la primera pregunta, que es la que tiene índice 0. ¿Vale? Pues imaginaros, tenemos una batería para toda la casuística que hemos encontrado de pues todas las posibles conversaciones que se pueden mantener entre el usuario y el avatar. ¿Vale? Y esto es lo que nos permite, digamos, ir construyendo. Por ejemplo, el test de demencia es particularmente complejo, porque se hacen preguntas del tipo numérico, de tipo, pues, ¿de qué color es esto? O recuerda lo que te pregunté en la pregunta anterior, cuál es la respuesta que diste, y la cosa se empieza a complicar un poco, ¿vale? Una de las cosas que hemos hecho, ¿vale? Es hacer test de cargas en Azure para ver qué sobrecarga soporta el orquestador, ¿vale? Y como veis ahí, pues bueno, las respuestas son bastante razonables, ¿vale? El objetivo al final de fondo es que la latencia sea más baja, ¿vale? Porque si el avatar tiene que estar haciendo, como decía Jorge, una mueca de pensando durante un tiempo exagerado, al final el usuario se desconecta y pierde un poco el hilo de la conversación, ¿vale? Entonces nos hemos intentado asegurar que para un número razonable, ¿vale? De usuarios, pues aquello se comporte de forma suficientemente rápida, ¿vale? Esto utiliza JMeter por debajo, que es una plataforma para especificar test de carga y demás, ¿vale? Aquí, Jorge, si quieres continuar tú. Voy. Sí, nada, bueno, también estuvimos utilizando App Center de Microsoft para todo lo que es el despliegue en Android. En iOS no teníamos tanto problema. Como sabéis, hay mucho menos heterogeneidad, por así decirlo, de dispositivos y es más fácil si te lo pruebas en 2, 3 dispositivos de diferente versión, te garantizarte que en el 100% de los dispositivos va a funcionar. Pero en Android no. En Android hay todo tipo de fabricantes, todo tipo de drivers, todo tipo de configuraciones. Y entonces ahí lo que tuvimos que usar es App Center utilizando configuraciones más comunes según una región, en este caso era España, pues ver cuáles son los más vendidos, los móviles más vendidos, los móviles más usados y ver cómo funcionan y en cuáles funcionaba y en cuáles no, y en los que fallaba, pues teníamos claramente una traza de exactamente cuál es qué es lo que estaba dando problemas y por qué, y de esa manera poder corregir y centrarnos más en aquellos fabricantes o en aquellos móviles en los que podía dar un problema distinto por versión de driver y este tipo de cosas, ¿no? Y ahora sí, si pasamos a la siguiente, sería
Marco, ¿está por ahí? Que ya no te veo con la niebla. Vale, aquí os dejo al resultado. No se escucha, Marco, porque no sé si has compartido el audio de tu PC, pero Sí lo he compartido, pero me he muteado yo porque se escuchaban los niños. No sé si ahora mejor. no, yo no lo escucho. Bueno, pero en Vale. principio la idea esta es la aplicación para la empresa Thread for All que hemos desarrollado, se llama Brain. Está disponible tanto en Android y en iOS. Y la aplicación consiste en tú entras, tienes un asistente virtual que es este avatar, y ahora tú tienes una serie de tests que puedes hacer para autoevaluarte, para saber si tienes niveles altos en algunos de estos trastornos, por así decirlo, pues somnolencia, espectro autista, ansiedad, demencia y todo este tipo de cosas. La idea de esta aplicación era democratizar el acceso a la psicología porque a día de hoy ir a una consulta y que recibir una evaluación psicológica de unos test que están reglados y una información que está reglada por todo el colegio de psicólogos, digamos que tiene un coste muy grande para el usuario, y de esta manera era como hacer que cualquier persona desde el parque, desde la calle, desde su casa mismo, en cualquier lugar, pudiera autoevaluarse y saber si al menos el problema que sufre o la dolencia que tiene en ese momento, pues es razonada y se atañe por un hecho que le ha pasado, por ejemplo, la muerte de un familiar o algo que puede ser normal que tenga esa situación o esa temporal problema o ese temporal problema, o si es una cosa que sí realmente se detecta en el test que tienes niveles altos de ansiedad y por lo tanto te recomienda con esa autoevaluación que vayas a un psicólogo y que puedas pues bueno, consultar y tener un mejor diagnóstico ya de qué es lo que te ocurre y cómo puedes saberlo. Pero ese primer step, ese primer paso en el que detectas si es un problema o no, si tienes un riesgo alto de tener esa problemática, pues es una cosa que fácilmente puedes hacerlo con esta aplicación. Entonces, digo, aquí ponemos también los QR por si alguno los quiere probar. Y bueno, pues esa es un poco la idea de tal. Y hasta aquí sería un poco la conversación. Creo que no sé si nos hemos pasado, Javi. Lo habéis clavado prácticamente. Así que vamos rápidamente a preguntas. La verdad que ha habido algunas preguntas interesantes en el chat. Ujú. Como vamos un poco justo de tiempo, me he adelantado a responder una de ellas, que ahora mismo os la indico, pero os lanzo otra. Una de las que se han lanzado es, en el lado de ChatGPT, ¿hay garantía de que tampoco se almacena nada? Y bueno, aquí me he adelantado un poco, con la respuesta sería, básicamente, para quien no esté siguiendo el chat, cuando está ChatGPT, por ejemplo, en Bing Chat, etcétera, por defecto sí se almacenan, se usan esos datos para el training y bueno, para mejorar modelos, etcétera. Hay una opción en la configuración que es un check, un toggle switch, que lo puedes marcar para dejar de compartir. En la API ocurre exactamente lo contrario. Por defecto no se almacena nunca absolutamente nada. Sí que hay opciones para comunicarte con OpenAI, formularios para poder enviar bloques de información concretos o exactos para entrenar el modelo. Esa sería un poco la respuesta. Y otra de las preguntas que teníamos, que creo que es muy, muy interesante, es de Darío Alonso. Bueno, la pregunta anterior era de Sergio Navarro. La siguiente pregunta es de Darío Alonso, que pregunta: con todas estas integraciones, ¿la fluidez final de la aplicación ha sido exitosa? En caso de posibilidad de mejora, ¿dónde estaría el cuello de botella? Bueno, la aplicación realmente para nosotros y para el cliente también ha sido exitosa. Los tiempos de respuesta ahora mismo están como máximo en torno a 2 segundos. Es el máximo tiempo que el avatar te da una respuesta. Depende de la carga. Directamente ahora podríamos decir que todo está evolucionando muy rápido con los servicios de OpenAI, ¿vale? Pero en las primeras pruebas y las que estuvimos haciendo en septiembre, que fue cuando se lanzó la aplicación, pues el principal cuello de botella a día de hoy es que muchos de los servicios de OpenAI pues todavía están en modo, por así decirlo, beta, en el sentido de que todavía no tienen la misma escalabilidad del servicio a nivel global o este tipo de cosas, así como muchos de los servicios de Microsoft Cognitive Services ya sí están mucho más estandarizados, utilizados en la industria y permiten su escalabilidad perfecta. En el caso de OpenAI no está tan fácil su escalabilidad, sino como sabéis hay unos servidores únicos con el modelo y te dan instancias diferentes
pero no es tan fácil escalar el servicio todavía. Entiendo que es algo que cada vez que, ya digo, que decimos algo, a lo mejor la semana que viene o dentro de tal, salen cosas nuevas y todo esto cambia, pero es un proceso que como todavía se está proyectando todo el servicio y se está empezando a usar a nivel global todos los servicios de OpenAI, pues ahora mismo es cierto que todavía está en un estado en el que ya se pueden usar a nivel profesional y a nivel de industria, pero todavía encontramos dificultades de algunas de las cosas que otros servicios de Microsoft sí los tienen ya completamente desplegados, ¿no? Otro de las cosas interesantes que comentaba al principio, que el speech to text, el text to speech, el que transforma en WAP, fue un cuello de botella porque nosotros inicialmente queríamos para la transferencia que se utilizara MP3 para el formato del audio y el MP3 pesa mucho menos para transferir por red. Finalmente utilizamos WAP, que ocupa mucho más, pero uno de los problemas que nos encontramos es que el móvil, cuando recibía el MP3, tenía un tiempo de descompresión del MP3, que era muy alto. Sin embargo, en el WAP no tenía ese tiempo de descompresión. Entonces, todo era restar todo lo que pudiéramos. Y además, incluso eso tampoco nos era válido. O sea, no podíamos esperar que OpenAI nos diera una respuesta completa y convertirlo a WAP, sino que lo que tuvimos fue que ir troceando las respuestas que te va dando, como decía antes, y ir convirtiendo paquetes del WAP que te va. Entonces planteamos el hecho de separar por puntos como oraciones, de manera que vamos convirtiendo a WAP cada una de las oraciones que te va generando para que tú vayas escuchando, aunque la generación todavía no ha terminado. Entonces, todo eso era un poco los cuellos de botella que nos encontramos, pero digo, a día de hoy, lo más interesante fue, o lo más cuello de botella diría a día de hoy es eso, que los servicios de OpenAI todavía pues están en fase de ir desplegando. Todos queremos usar ChatGPT 4 Turbo, pero como decía antes, tampoco está todavía a nivel global, entonces es algo que irá llegando, ¿no?